Muy buenos días para todos los que se conectan con nosotros en este momento aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Les agradecemos a todos ustedes estar conectados con nosotros. Vamos saludando a los que en este momento se conectan en vivo y en directo a través de la plataforma Meet. Recuerden que transmitimos desde el Centro Empresarial Derecho y Propiedad, ubicado en la ciudad de Bogotá, para todo el país, porque Derecho y Propiedad tiene presencia en todos los lugares del país. En 16 ciudades principales tenemos nuestras oficinas para que ustedes puedan también tomar sus consultas presenciales en caso de que así lo requieran. Incluso pues tenemos nuestras consultas virtuales, nuestras consultas a distancia. Muy importante que usted pueda saber que aquí en Derecho y Propiedad estamos para servirle, ayudarle y encontrar la solución a cada uno de esos problemas jurídicos que usted pueda tener con alternativas legales. Vamos entonces saludando en este momento a los que se conectan a través del Facebook Live. Un saludo para todos ustedes. Igualmente los que nos ven a través de Instagram, a través de Twitter y los que nos ven también a través de nuestro canal de YouTube. Un saludo para todos ustedes en esta capacitación del día de hoy, muy importante, que realiza el Centro de Estudios de Derecho y Propiedad, una institución para el trabajo de desarrollo humano, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, reconocido por la Secretaría de Educación Distrital. Y el día de hoy, muy importante tema, ¿qué genera faltas disciplinarias en la fuerza pública? Nos acompaña el doctor Héctor Hernández. Doctor Héctor, muy buenos días. Buenos días, doctor Kevin, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, sí señor. ¿Usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bien, perfecto. ¿Podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, mientras vamos aquí acomodando las diapositivas, saludamos a todos los que se conectan con nosotros desde las diferentes ciudades del país. Vemos acá personas que se van conectando con nosotros desde la ciudad de Bogotá. Un saludo especial, igualmente a los que se van conectando con nosotros desde la ciudad de Villavicencio, los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Cali, desde la ciudad de Ibagué. Un saludo especial para todos ustedes, los que se conectan también desde la ciudad de Neiva, todo el Tolima Grande, saludo especial. Igualmente los que se van conectando con nosotros desde la ciudad de Cúcuta, desde la ciudad de Bucaramanga, saludo para todos los santanderes. Igualmente los que se van conectando con nosotros desde el eje cafetero, desde Pereira, desde Manizales, desde Armenia, saludo especial para todos ustedes, los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Medellín, saludo especial igualmente desde la ciudad de Melgar, desde el sur del país, desde la ciudad de Popayán, desde la ciudad de Pasto. Bueno, tenemos desde la ciudad de Tunja, saludo especial para todos ustedes. A esta capacitación del día de hoy nos acompaña el doctor Héctor Fabián Hernández para responder esta pregunta. ¿Qué genera faltas disciplinarias en la fuerza pública? Doctor Héctor, el auditorio es suyo. Muchas gracias, doctor Kevin. Cordial saludo para usted, para todas las personas que participan en esta capacitación. El día de hoy abordaremos el tema respecto de qué genera faltas disciplinarias en la fuerza pública. Entonces, en primer lugar, y como al igual que en otras capacitaciones, el primer tema a tener en cuenta será el marco normativo que se estudie dentro de esta capacitación. Dentro del marco normativo tenemos el artículo sexto, los artículos 122 y siguientes, y el artículo 219 de nuestra Constitución Política. Asimismo, debemos tener en cuenta para todos los temas que se tratan de procesos disciplinarios, pues el Código Único Disciplinario, que es la Ley 734 de 2002. También la Ley 1952 de 2019, la cual entrará en vigencia a partir del 1 de julio del 2021, es decir, el próximo año. ¿Qué cambiará esa Ley 1952? Pues va a derogar la Ley 734 de 2002, ¿sí? Va a cambiar aspectos normativos no sustanciales respecto de las faltas disciplinarias pues en esencia van a seguir siendo las mismas. Lo que va a cambiar con esa ley 1952 es que se va a implementar la oralidad en todos o casi todos los procesos que se adelanten, procesos disciplinarios que se adelanten al interior de las oficinas de control disciplinario en todo el país. Sí, entonces, pues hasta ahora, hasta el día de hoy, todos los procesos que comiencen, todos los procesos que se aperturen, deberán ser adelantados pues, por lo que se rige en esa ley 734 de 2002, a partir de la entrada en vigencia de la 1952, que va a ser el próximo Código Único Disciplinario, pues van a tener que regirse por los preceptos de esa ley disciplinaria. Tenemos también la ley 1015 de 2006, que es el régimen disciplinario para la policía.
la ley 1862 de 2017, que es el régimen disciplinario para las fuerzas militares, y por último, la ley 1437 de 2011. Esta es el Código Administrativo de lo Contencioso Administrativo, porque entra aquí a jugar un papel importante el Código Administrativo de Procedimiento Administrativo por dos razones. La primera es que aquellas cosas que no estén reguladas sustancialmente o procesalmente en las leyes anteriores, esto es, en la 734, en la ley 1015 o en la 1862, va a tener que necesariamente recurrir a los preceptos o a lo estipulado en la ley 1437 de 2011. Adicional a esto, cualquier fallo disciplinario, cualquier fallo que profiera, bien sea la Procuraduría o una oficina de control disciplinario de cualquier jerarquía a nivel nacional, va a ser objeto de control, ¿sí?, del medio de control de la nulidad de restablecimiento del derecho por parte de un juez de la República. Entonces, en ese sentido, si, por ejemplo, una persona, un funcionario, un servidor público, un miembro de la fuerza pública, se ve inmerso en un proceso disciplinario y a este los llegasen a sancionar y dentro del fallo se cometió algún tipo de irregularidad o existía vulneración de sus derechos fundamentales, pues este servidor público, este miembro de la fuerza pública va a poder acudir a demandar ese acto administrativo, obviamente con un procedimiento, obviamente con unos requisitos, obviamente con unos formalismos especiales. Aquí ya pues se evidencia la importancia que es o que resalta de tener un equipo de asesores, un equipo de abogados especializados que permitan brindar a nuestros usuarios, a nuestros afiliados, pues este tipo de asesoría, ¿sí? En caso de que, por ejemplo, un miembro de la fuerza pública llegase a tener un fallo disciplinario, pues puede acercarse y consultar con nosotros, ¿sí? Si de pronto ese fallo fue proferido con vulneración de sus derechos fundamentales, si, por ejemplo, dentro de ese fallo no se tuvieron en cuenta las pruebas que el procesado aportó, si dentro de ese fallo, ¿sí?, se cometieron algún tipo de irregularidades, pues la persona que ha sido vulnerada en sus derechos, pues va a poder acudir ante el juez administrativo para que este juez administrativo declare la nulidad de ese acto administrativo. ¿Cuál acto administrativo? Pues el fallo, ¿sí?, que lo sanciona en primera y en segunda instancia, pues cuando sean confirmados o cuando, sí, en las situaciones en las que los fallos cambian. Entonces, importante, reitero, pues contar con la asesoría, contar con un equipo de abogados expertos que permitan asesorar en todo momento en cualquier área del territorio nacional para que pueda defenderse en caso de verse inmerso en un proceso disciplinario. Entonces, comenzamos en primer lugar diciendo que se debe tener en cuenta el artículo 6º de la Constitución Política porque nos da una guía, una hoja en la cual, ¿sí?, nos dice que los servidores públicos tienen unas características especiales en cuanto a su actuar, ¿sí? Entonces el artículo 6 dice, los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Esto es que a los particulares, a los que no son miembros de la fuerza pública, solamente se les puede reprochar o solamente se les puede censurar el hecho de cometer una conducta que va contraria a las leyes. A los servidores públicos también se les reprocha cometer una conducta escrita en la ley como delito, como falta disciplinaria o como tener una acción o ir en contra de la ley, pero también pueden hacerlo, también pueden ser procesados, también podría tener responsabilidad disciplinaria, administrativa o penal por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué razón? Porque los funcionarios públicos, los servidores públicos, su actuar siempre debe estar enmarcado en lo que le permite la ley, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí?, un funcionario público, un servidor público posiblemente
aunque no cometa una conducta descrita en la ley como delito o no cometa una conducta descrita en el Código Disciplinario como falta disciplinaria, si se extralimita en sus funciones, pues muy seguramente se va a ver inmerso, ¿sí? En una falta, se va a ver inmerso, por ejemplo, de no seguir un protocolo, de pronto de no seguir un manual, de no seguir un reglamento, se va a ver inmerso en una investigación disciplinaria y pues obviamente esto va a traer, sí, una responsabilidad para el funcionario público, pues que llegase a verse inmerso en un proceso disciplinario. Entonces, la definición, ¿qué es una falta disciplinaria? Entonces, para esto vamos a tener que acudir directamente a la definición que nos da la misma ley. Esto es la ley 734 de 2002, ¿sí? En la nueva ley, la que va a derogar la ley 734, la definición es la misma, no va a cambiar en esencia, porque pues la norma sustancial, ¿sí? Como tal, no va a cambiar, no van a cambiar las faltas, no va a cambiar la forma que se constituye una falta disciplinaria. Entonces, en ese sentido, dice que constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, ¿sí? Esto es que si, por ejemplo, a una persona se le apertura un proceso disciplinario y si se le prueba, ¿sí? Con todas las pruebas que recauda el despacho, si llega a la convicción que la persona cometió esa falta disciplinaria, pues muy seguramente va a haber la imposición de esa sanción, ¿sí? También hay un tema aquí con las faltas, con los correctivos disciplinarios que no tienen proceso, esto es los famosos artículos 27, ¿sí? Las anotaciones en el folio de vida, que disminuyen el puntaje, todo esto. Entonces, eso también tiene unos mecanismos por los cuales pues, las personas pueden acudir, ¿sí? a unas acciones ante los jueces, ante las autoridades, pues pidiendo que se les respeten sus derechos fundamentales. ¿Esto qué? Pues el derecho al debido proceso, el derecho a la dignidad humana, ¿sí? El derecho fundamental de defensa y contradicción, que muchas veces o en algunas oportunidades se ve cercenado porque pues a la persona no se le da la oportunidad de presentar sus descargos, no se le da la oportunidad de presentar su versión libre. Entonces, para eso estamos nosotros, para eso está el equipo de Derecho y Propiedad, que pues vela por la defensa de los intereses de nuestros usuarios, vela por la defensa de los intereses de los miembros de la fuerza pública de nuestros afiliados. Dice, la sanción correspondiente a la incursión de cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código, ¿sí? El código, la ley 734 de la ley 1015 trae una serie de faltas que más adelante veremos cómo se catalogan o cómo se clasifican, y dice que conlleve al incumplimiento de los deberes, la extralimitación al ejercicio de derechos y funciones, también las prohibiciones y violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimento y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo, en el precepto 28 de ese mismo ley 734 de 2002. ¿Por qué es importante analizar esto? Porque es importante tener en cuenta aquí las causales de exclusión de responsabilidad por una sencilla razón. Porque es posible que el servidor público, es posible que el funcionario público incurra en una falta, incurra en una actuación que está escrita en la ley como falta disciplinaria. Pero también puede ser que esa persona actuó, ¿sí?, en marco de cualquiera de esas causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria y, ¿sí?, el despacho disciplinario, el operador disciplinario, pues no va a tener otra opción que declarar que la persona estaba inmersa en una de esas causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria y pues el fallo obviamente va a ser absolutorio y en consecuencia del archivo, ¿sí? Hay aquí una condición y es que para estar en cualquiera de esas causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, pues la persona va a tener que demostrarlo, pues no solamente con pruebas, sino con argumentos de poder demostrarle allá al juez disciplinario, ¿sí?,
que él se encuentra inmerso en esas causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria. Para eso, pues obviamente va a ser necesario que la persona cuente con la asesoría, con la ayuda de un experto que le pueda explicar, que más adelante analizaremos cuáles son esas causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, para que le pueda asesorar y decirle, mire, a pesar de que usted cometió una falta disciplinaria, usted está inmerso en esta causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria y lo podemos probar de esta o aquella forma. Entonces, como les decía anteriormente, el funcionario público puede ser también sancionado por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Esto lo vimos hace no muchos días, sí, con posibles extralimitaciones por parte de miembros de la fuerza pública en el ejercicio de la fuerza, sí. Hay otros casos en los que no, sí. Cada caso es particular y cada caso es específico, cada caso hay que analizarlo respecto de dos elementos. Primero, el elemento fáctico, esto es cómo fueron los hechos, ¿sí? El despacho disciplinario no solamente tiene o está en la obligación de investigar lo que sea desfavorable para el procesado, sino también está en la obligación de investigar todas aquellas conductas que le sean favorables, ¿sí? Pero pues obviamente aquí entra la experticia, aquí entra la experiencia del abogado de poder decir o de poder asesorar a quien está siendo procesado para decirle cuáles son las pruebas o cuáles son los elementos de convicción que van a poder a llegar al proceso y que van a poder decir que la persona no cometió falta disciplinaria, o dos, que está incurso en una causal de exclusión de responsabilidad, cualquiera de estas situaciones. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Entonces, como dijimos anteriormente, existen unas causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria entre las cuales, si una persona se encuentra inmersa en alguna de ellas, pues obviamente no va a tener responsabilidad disciplinaria, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Hay que marcar aquí, hay que plantear una diferencia, y es que las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, aunque algunas son iguales a las causales de exclusión de responsabilidad penal, ¿sí?, no son las mismas de causales de exclusión de responsabilidad administrativa, ¿sí? Hay que tener esto en cuenta, porque los fines de cada uno de los procesos, de cada uno de los procesos administrativos, penales, persiguen fines diferentes y persiguen reprochar o castigar o sancionar, ¿sí?, el incumplimiento de los deberes, de las obligaciones de los servidores públicos en ámbitos diferentes. Por ejemplo, puede ser que una falta cometida por un miembro de la fuerza pública no constituya, ¿sí?, delito alguno, pero puede ser que sí constituya responsabilidad disciplinaria. Por ejemplo, la persona tuvo alguna novedad y no la informó, ¿sí? Entonces puede ser que no informar esa novedad no acarree un reproche de tipo penal, pero puede ser que sí, dentro de las faltas disciplinarias consagradas en la ley está no informar a tiempo, ¿sí?, aquellas situaciones que deban ser puestas en conocimientos superiores. Entonces, sí, por ese lado ya comienza a evidenciarse, a verse la diferencia entre una cosa y la otra. También cuando un funcionario público tiene a su cargo bienes del Estado, entonces se desprende otro tipo de responsabilidad, que es responsabilidad administrativa, los procesos por daño o pérdida, quien tienen asignados elementos para el servicio, ¿sí?, los radios, las PDA, muchas veces se pierden o se dañan y el funcionario la tenía asignada, puede ser que posiblemente no tenga, ¿sí?, una responsabilidad disciplinaria, pero sí va a tener una responsabilidad administrativa, y esto es que, pues, así no haya una investigación disciplinaria, no una sanción disciplinariamente, sí va a tener que asumir el costo, sí va a tener que pagar estos elementos que fueron asignados, pues porque es responsabilidad de él responder por ellos, ¿sí? Sin embargo, pues allá en los procesos administrativos, que eso es objeto de otra capacitación, se analizará, ¿sí?, si la persona posiblemente estuvo inmerso en una de esas causales de exclusión de responsabilidad también administrativa. Entonces, cada caso es específico, como decía antes, cada caso es único, y cada caso hay que analizarlo dentro de los preceptos y dentro de las pruebas, de todo lo que esté dentro de ese caso, dentro de ese proceso.
Entonces, dentro de las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria tenemos cuando el servidor público incurre en la falta o incurre en una conducta por fuerza mayor o caso fortuito, ¿sí? Esto son situaciones pues, que se salen del control de la persona, que están más allá de lo que, de lo que podría controlar, que una fuerza mayor, entonces posiblemente incurre en una falta disciplinaria, pero está inmerso en esta causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria, ¿sí? La segunda es en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado. Esta es lo que en derecho se conoce como la ponderancia o preponderar derechos, es decir, qué es más importante, qué debo cuidar, ¿sí? En este caso, pues obviamente debemos tener en cuenta que, por ejemplo, en derechos fundamentales, en derechos humanos, tiene prelación, ¿sí? La protección a los menores, ¿sí? Las personas de la tercera edad y las mujeres son sujetos de especial protección constitucional. Entonces, aquí el funcionario público sí puede ser que esté inmerso en una falta disciplinaria, pero podría llegar a demostrar que estaba, ¿sí? En cumplimiento de un deber legal, ¿sí? Que estaba por encima del que posiblemente sacrificó, ¿sí? Ahí, como les decía antes, pues es importante, ¿sí? Es fundamental en este tipo de casos tener la asesoría de un experto, tener la asesoría de un abogado que le pueda decir o que le pueda ilustrar en cuál causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria puede estar, porque por ejemplo puede ser que la persona diga, no, yo estoy inmerso en ese causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria, pero resulta que una vez se estudia el proceso o se analicen las pruebas que hay, se da cuenta que posiblemente no está inmerso en esta causal, sino que, por ejemplo, está inmerso en la causal tercera, que es que actúa en cumplimiento de una orden legítima de la autoridad competente emitida con las formalidades legales, ¿sí? Entonces va a cambiar el argumento, va a cambiar la prueba, va a cambiar el precepto, la forma, la estrategia de defensa que tenga que asumir o que deba asumir la persona. Entonces es importante en ese sentido, ¿sí? Mirar muy bien, ¿sí? Cómo se va a argumentar esa defensa, cómo esa falta disciplinaria posiblemente está inmersa en esta causal de exclusión de responsabilidad. Sin embargo, aquí hay unas condiciones que establece esa numeral tercero de exclusión, y es que sea una orden legítima, ¿sí? Una orden legítima de quien sea competente, ¿sí? Emitida con las formalidades legales. Por ejemplo, a nosotros nos han llegado a veces procesos de investigaciones dentro de contratación y a veces la persona dice, no, es que a mí me dieron la orden. Bueno, entonces muestre la orden que le dieron escrita, puede usted demostrar que le dieron esa orden, pero necesita usted demostrarlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en procesos de contratación, todo tiene que quedar por escrito, todo debe quedar por escrito. Entonces, si, por ejemplo, la orden fue verbal, aunque en la fuerza pública las órdenes verbales son válidas, ¿sí? En temas, por ejemplo, de contratación, que son temas tan específicos, esas instrucciones o esas órdenes que se dan sí deben quedar por escrito. Entonces, en ese sentido, por eso trae esta condición, que es con las formalidades legales. Si es una orden que se da a alguien en medio de prestar un servicio, ¿sí? Pues va a tener entonces que mirar la primera condición de este numeral tercero, y es que quien le dio la orden sea competente, ¿sí? Que sí sea el superior o que esté legitimado para ello, ¿vale? Entonces la número 4 dice, por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, ¿sí? Esta es la causal de la exclusión de que posiblemente estén inmersos muchos de los funcionarios, de los miembros de la policía se vieron investigados en las manifestaciones o todo esto, pues por una sencilla razón, porque hay un uso legítimo, no en todas las ocasiones, no en todas las oportunidades, hay un uso legítimo de la fuerza, ¿sí? Como les decía, cada caso es específico, habrá que entrar a ver, ¿sí? Hasta qué punto hay esa proporcionalidad entre el uso de la fuerza, la amenaza, ¿sí? Yo, servidor público, yo, funcionario, mi vida está en riesgo, ¿sí? Me están atacando, pues de alguna otra forma debo evitar
¿sí? Debo preponderar esos derechos y actuar también con la adecuada, en la necesidad y también en razonabilidad, ¿sí? Entonces, para este tipo de casos, bueno, para cualquier tipo de caso, es importante tener en cuenta que cada situación va a ser específica, cada situación es ser particular y no puede con un caso que suceda o que tenga medios de comunicación o que salga a decir, va a ser necesario que todos los casos sean analizados desde la misma perspectiva, porque pues no va a tener los mismos ingredientes fácticos, normativos y probatorios. La siguiente causal de exclusión de responsabilidad, aunque está en el código, ¿sí? Pues es bien difícil aplicar a los miembros de la fuerza pública, porque dice que es por insuperable coacción ajena o miedo insuperable, ¿sí? Se me ocurre que para los miembros de la fuerza pública alegar un miedo insuperable sería algo pues bastante difícil en el sentido que pues se supone que tienen un entrenamiento especial, tienen unas condiciones especiales, van a una preparación, a una formación, entonces va a ser un poco complicado alegar esta causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria. Sin embargo, para otro tipo de funcionario que se encuentre en otra situación particular o que se dedique a otra cosa, pues muy seguramente, obviamente va a ser posible aplicar esta particular causal de exclusión de responsabilidad. La número sexta dice con la convicción errada e invencible que su conducta no constituye falta disciplinaria. Esta causal de exclusión de responsabilidad también es muy difícil, muy complicada de aplicar, muy complicada de alegar en un proceso por varias razones. Y esto es que los servidores públicos, especialmente los miembros de la fuerza pública, tienen un entrenamiento constante, tienen una retroalimentación constante y van a una escuela de formación y tienen unos tiempos de formación y pues en ese sentido va a tener claro todo el tiempo o la mayoría de las veces cómo debería ser su actuar, ¿sí? En cada caso particular, en ejercicio de sus funciones en la vigilancia, en ejercicio de sus funciones en el patrullaje, en el ejercicio de sus funciones, en cualquier situación en la que se encuentren, ¿sí? Va a preponderar ahí o se va a entender, o se va a sobreentender que el funcionario se encuentra entrenado o capacitado, ¿sí? Bueno, ya habrán situaciones específicas o particulares en las cuales sí, al funcionario público no se le entrenó, al funcionario público no se le dio la capacitación pertinente para un caso específico, entonces en esos casos, solo en esos casos, podría negarse esa causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria. Seguimos con la última, la número 7. Esta causal de responsabilidad disciplinaria dice que de causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria, dice que en situación de inimputabilidad y dice que en estos eventos se dará inmediata aplicación por el competente a los mecanismos administrativos que permitan el reconocimiento de las inhabilidades sobrevinientes, ¿sí? Dice, no habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto disciplinario hubiera preordenado su comportamiento. ¿Qué es preordenado? Pues que lo haya planeado, él mismo ponerse en esta situación de inimputabilidad para actuar, que haya preordenado ponerse en una situación en la cual no podría llegar a ser procesado disciplinariamente, en la que vaya a tener responsabilidad disciplinaria, alegando esta causal de exclusión de responsabilidad, porque pues no es posible aplicarla si se da cuenta, el despacho puede llegar a probar o a inferir razonablemente que la persona actuó, ¿sí? Preordenando su comportamiento, planeando, ¿sí? Que posiblemente iba a estar inmerso en una falta disciplinaria y que por esta razón, pues la persona no vaya a tener esa responsabilidad disciplinaria que les atañe a cualquier miembro de la fuerza pública. Entonces pasamos ahora a la clasificación de las faltas disciplinarias, ¿sí? Las faltas disciplinarias, de acuerdo a como está establecido en nuestra escala normativa, en nuestras leyes, están en tres grados. Las gravísimas, ¿sí?
unas faltas que tienen por su características, por esa afectación que tienen en la institución, en una cosa que se llama el deber funcional, ¿sí? Eh, tienen un especial impacto, por eso mismo se clasifican como gravísimas, ¿sí? Y de acuerdo a la modalidad o la forma de conducta de la persona, van a tener unas consecuencias desde una destitución bueno, una suspensión. Entonces es importante pues tener en cuenta, ¿sí? En cada actuar o en cada proceso disciplinario, que posiblemente la falta que se le esté endilgando al funcionario público, que se le esté formulando, la falta que le está diciendo que cometió, no es gravísima, sino grave, porque también hay otras faltas que no son gravísimas, sino que son graves. Estas traen unas consecuencias mucho más leves para el funcionario público, no digamos que no tienen una consecuencia máxima, que es la destitución, ¿sí? La destitución del cargo y la inhabilidad sobreviniente. Hay un asunto aquí importante con esto, y es que si alguien es sancionado por una falta gravísima a título o en la modalidad de dolo, pues va a ser destituido e inhabilitado entre 10 y 20 años, de acuerdo a la gravedad. Entonces, no solamente queda ahí el antecedente disciplinario de que fue destituido, sino que le va a sobrevenir una inhabilidad, ¿sí? De entre 10 y 20 años, lo cual pues es una consecuencia gravísima para una persona, y más que trabajar en el sector público, pues imagínese estar inhabilitado, ¿sí? 10 años. Esto es pues una cosa muy grave para una persona, sobre todo si más adelante quiere conseguir otro empleo, quiere emplearse en el poder público, o incluso para emplearse en una empresa privada. Pues obviamente lo primero que le va a pedir una empresa privada, lo primero que va a consultar allá en la Procuraduría es el certificado de antecedentes disciplinarios de la persona, de antecedentes disciplinarios y penales. Entonces, pues si una persona sale de la institución, la que sea, policía, ejército, armada, y sale por una destitución y una inhabilidad, pues allá cuando consulte sus antecedentes se va a dar cuenta que está inhabilitada para el ejercicio de funciones y cargos públicos. Entonces, pues va a ser difícil, ¿sí? Va a tener unas consecuencias ahí económicas y laborales un poco complicadas de sobrellevar, ¿sí? La última forma, el último tipo de faltas son las leves, ¿sí? Que traen desde una amonestación escrita hasta una suspensión, ¿sí? Porque son leves y porque hay graves y gravísimas, porque estas faltas pues tienen unas características diferentes, porque estas faltas pues no afectan en la misma medida que una falta gravísima el servicio, ¿sí? Tiene una connotación diferente. Entonces, por esa razón tienen unas consecuencias obviamente diferentes. Es igual que, digamos que se hace el paralelo en cierta medida, obviamente respetando las diferencias en cuanto a los tipos penales. Sí, hay unos tipos penales que son menos graves, hay otros tipos penales que son más graves, hay otros tipos penales que han cambiado, ¿sí? En los últimos años, en las últimas décadas han cambiado los tipos penales, y se les ha dado un contexto de mucho más graves, pues de acuerdo a cómo se mueve la sociedad, a cómo evoluciona y a cómo la sociedad interactúa, ¿sí? Les decía hace un momento que las faltas pues pueden ser cometidas a título de dolo, a título de culpa, sí, eso pues va a ser objeto de otra capacitación, pero pues también va a depender eh, esa forma en la que actúa el disciplinado, ¿sí? Si actúa, por ejemplo, se puede demostrar que cometió una falta disciplinaria grave, pero de pronto esa persona no lo hizo con la intención, no lo hizo con el dolo, ¿sí? Cometió de pronto, actuó imprudentemente, ¿sí? O no observó las reglas que debía observar para su comportamiento. Entonces, pues, evidentemente, si es sancionado, la sanción va a ser mucho menor que si se evidencia que actuó pues con el conocimiento, con toda el saber que estaba cometiendo, infringiendo esos preceptos establecidos en el Código Disciplinario, pues su responsabilidad va a ser más grave. También tenemos por allá arriba, dijimos que quien viole el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, pues también se va a ver inmerso en una falta disciplinaria, en un proceso disciplinario, y no solamente en un proceso disciplinario, sino también en, en un proceso penal posiblemente, ¿sí? Entonces el artículo 126 de la Constitución Nacional dice que los servidores públicos no podrán, en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, 2ª afinidad, 1º civil o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente, ¿sí? Eso es en un régimen de incompatibilidad, de inhabilidad que tiene, pues, quienes pertenecen a la fuerza pública, ¿sí? Sus parientes no pueden contratar con esa misma fuerza, ¿sí? Hay una incompatibilidad y posiblemente una inhabilidad sobreviniente, entonces mejor saber esto, ¿sí? Tener en cuenta esto, porque pues muchos de nuestros usuarios, muchas personas, ¿sí? Solamente nuestros usuarios tienen su carrera, ¿sí? Su régimen de carrera militar, su régimen de carrera policía, pero también por otra parte tienen sus negocios, tienen sus empresas, entonces a la hora posiblemente de contratar, ¿sí? Va a tener necesariamente que tener en cuenta este régimen, este precepto que está establecido en el artículo 126, que está reglamentado obviamente dentro de las normas disciplinarias, en las faltas gravísimas, pero pues se trae acá porque muchas veces o algunas veces la persona no lo tiene en cuenta, pues se ve inmerso en una responsabilidad ya disciplinaria o penal. También tenemos el artículo 217 de la Constitución Nacional, que dice que los servidores públicos no podrán celebrar por sí o por interpuesta persona o en representación de otro contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales. Entonces, una consulta que muchas veces nos formula. Entonces, yo soy funcionario público y tengo esta empresa, ¿sí? ¿Puedo concursar para esta licitación o puedo concursar? No, no, señor, usted está inmerso, ¿sí? En un régimen de incompatibilidad, no puede, ¿sí? Pero es que la empresa es de mi hermano, la empresa es de mi esposo. No, sí, hay que analizar, tener muy en cuenta este régimen de incompatibilidad, este régimen de inhabilidad, porque si se inicia un proceso por este tipo de faltas, por este tipo de incurrir en este tipo de inhabilidades, pues las sanciones van a ser bastante altas, la responsabilidad penal también sobreviene y pues obviamente es un tema que no queremos, ¿sí? Por esto es tan importante obviamente contar siempre con la asesoría de un experto, como dijo al principio esta capacitación del doctor Kevin. Si cualquiera de nuestros usuarios tiene una duda, tiene una consulta, nos puede escribir al correo electrónico, por WhatsApp, por todos los medios que están en la página web, para que de esta manera pues se le asigne un abogado, el abogado estudia la consulta, estudia el tema que la persona requiere y si se evidencia pues, la necesidad de elaborar algún documento, si se evidencia la necesidad de acudir ante algún organismo medio de control o juez de la República, pues lo va a hacer y posiblemente pues, le pueda enviar el documento de correo electrónico, pero bueno, eso más adelante ya lo ampliará el doctor Kevin, ¿sí? Por último, queda decir que una de los artículos más importantes, ¿sí? En todo este tema de que puede constituir faltas disciplinarias es el artículo 219 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice este artículo 219? Dice que la fuerza pública no es deliberante, no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ¿sí? Los miembros de la fuerza pública en nuestro país, ¿sí? Quizás en otras legislaciones o sea, en una forma diferente, no pueden constituir sindicatos, no pueden constituir agremiaciones que no estén autorizadas por una autoridad legítima. También dice que los servidores públicos, los miembros de la fuerza pública no podrán dirigir peticiones excepto sobre asuntos que se relacionan con el servicio y la moralidad respecto del cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la fuerza pública tampoco pueden ejercer la función de sufragio, esto es decir, votar, mientras aquellos están en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos
o movimientos políticos, ¿sí? Esta es quizás una de las partes más importantes de esta capacitación por una razón. Muchas veces y pues la nueva era de las tecnologías y las redes sociales, ¿sí? Un funcionario público posiblemente ve una publicación en Twitter, una publicación en Facebook que le gusta, le parece y le da retuitear, pero resulta que esa publicación o esa cosa que el funcionario compartió hace parte de un partido político, hace parte de un movimiento, ¿sí? Y de acuerdo a este artículo 19, al servidor público, al funcionario público le está dado participar en estos movimientos políticos. O cuando han habido procesos disciplinarios por que se quiere pues convocar a, a, a actividades que entorpezcan el servicio, pues también se van a ver inmersos en este tipo de sanciones o en este tipo de procesos disciplinarios de los funcionarios públicos, los servidores públicos. Entonces, por eso es tan importante tener muy en cuenta que hay que como servidor público hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, hay que tener mucho cuidado con lo que se publica, a lo que se le da a retuitear, las opiniones que también se profieren en el medio magnético, en las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque pues esto, de pronto una investigación, se desprende en una queja, en una cosa de estas, y pues evidentemente la responsabilidad disciplinaria va a sobrevenir, no obstante que también puede haber una posible demanda, una acción de repetición, todo esto que se analizó por allá en otras capacitaciones, pues es importante, ¿sí? Hacer esta recomendación. Es muy importante tener mucho cuidado con lo que se publica en redes sociales, es muy importante tener en cuenta a las actividades que se participa, ¿sí? Si un funcionario público de pronto es invitado, ¿sí? En épocas de elecciones, a reuniones de partidos políticos y todo esto, entonces tener mucho cuidado. Entonces, hasta aquí la capacitación del día de hoy, doctor Kevin. Gracias, doctor Héctor, por esa capacitación. Realmente hemos estado revisando cada uno de estos temas. No sé de pronto si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Importante realmente lo que usted nos cuenta y revisando de pronto también en todo lo que tiene que ver con esta información y pues también digamos que con el diario vivir de cada uno de las personas, de pronto miembros de fuerza pública que nos consultan, nos dicen que de pronto les pusieron un artículo 27. Ese tema del artículo 27, más o menos, pues también hay que decir que los policías ese es su trabajo, ¿no? O en este caso puntual. Entonces, pues más o menos, ¿cómo podemos revisar ese punto del artículo 27? Ya, como les decía, es importante analizar cada caso específico, ¿sí? Aunque hay situaciones en las que la persona, el funcionario público, el servidor público, considera injusto el artículo 27, ¿sí? Hay unos mecanismos, ¿sí? De derechos de petición, acción de tutela, ¿sí? Todo esto. Pero la condición sine qua non para usted irse a un litigio como este, ¿sí? Porque pues de entrada es una pelea, es una controversia, es poder usted demostrar, tener los elementos de prueba que permitan demostrar que su actuar estuvo arreglado a las normas, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? En este tipo de casos, en este tipo de correcciones que se realizan en este de momento a restablecer el orden, a mantener la disciplina, que esos artículos 27 son correctivos, ¿sí? Y no constituyen antecedente disciplinario. Sin embargo, sí queda pues como esa anotación ahí en la hoja de vida del funcionario público. Si el funcionario público lo quiere, si el funcionario público quiere que se lo quiten, en fin, tienen que comenzar en primer lugar pues con el derecho de petición, hacer, ¿sí? Postular sus peticiones y aportar esas pruebas que pueda tener que actuar en medio o basado, ¿sí? En la ley, basado que su actuar estuvo ajustado a sus obligaciones. Entonces,
Es importante tener en cuenta esto. Entonces, siempre hay medios legales, siempre hay medios que se adecuan a la ley para pelear eso. Pues cuando alguien siente vulnerada sus derechos, pues evidentemente. Ya si, por ejemplo, la persona, ¿sí? Dice, que me pasa a mí mucho en las consultas que me formulan, dice, mire, es que me pusieron tantos artículos 27 tal día y otro día y otro día y otro día, y yo, mire, yo tengo acá, por ejemplo, por retardos, ¿sí? Yo tengo aquí la hora de entrada, yo me presenté a formar a la hora que era o algo así. Entonces, cuando son esas situaciones particulares, pues uno ya le dice, no, pues aquí posiblemente se desprenda, es una persecución laboral, posiblemente se desprenda otras situaciones, entonces por eso hay que acudir a otros medios de control, hay que acudir a otros organismos, por ejemplo, a la Procuraduría, ¿sí? Aquí evidenciamos que hay una posible persecución laboral, pero como le digo y siempre reitero en mis capacitaciones, cada caso es específico y cada caso es único, entonces la recomendación siempre es consulte con el experto, consulte con el profesional, consulte con nosotros los abogados que nos dedicamos a esto todos los días, entonces por eso es tan importante. No, y muy importante también el tema que usted manifiesta de que pues no es un tema fácil, ¿cierto? Es un Sí, tema que muy pocos abogados conocen, es un tema especialísimo que obviamente hay que revisar y que pues también digamos que muchas personas pues dependen de estos abogados que, por ejemplo, en este caso, como el doctor Héctor Hernández, se dedican a realizar pues cada una de estas actividades con relación a la fuerza pública y que pues muy importante que podamos también conocer y pues entrar un poco más de pronto a encontrarnos allá metidos dentro de esas personas que pues realmente ese es su trabajo y que obviamente pues como todos tienen sus investigaciones disciplinarias, prácticamente un reglamento que seguir. Importante pues también todo lo relacionado con las faltas que ellos cometen, más cuando pues empiezan a vendernos alguna información los medios de comunicación, incluso pues se transmite mucho por las redes sociales. Entonces, pues doctor, ¿qué opina usted de poder también identificar cada una de estas situaciones con sus investigaciones respectivas? ya. Lo que usted dijo hace un minuto que el proceso, los procesos disciplinarios, ¿sí? Los procesos al interior de la fuerza pública tienen una connotación especial, ¿sí? Tienen una connotación que es diferente y que se aparta, ¿sí? En su estructura dogmática, en su estructura procesal, en la forma en la que se hacen esos procesos de casi cualquier otro tipo de proceso. Entonces, lo que usted dice, muchas veces vemos abogados que de pronto posiblemente se dedican a otras áreas del litigio, se dedican, por ejemplo, a áreas del derecho civil, se dedican, por ejemplo, a áreas de derecho de familia, incluso a áreas del derecho penal y asumen estos procesos, asumen estos casos de derecho disciplinario y estas investigaciones, estas actuaciones tienen unas formas muy especiales y muy específicas, ¿sí? Especiales en el sentido de que no se aplican, por ejemplo, en temas probatorios las mismas reglas que se aplican en los procesos penales, ¿sí? No se pueden traer las mismas reglas probatorias, por ejemplo, para traer solo un ejemplo. Entonces, por eso es tan importante, pues, consultar con alguien que se dedique a estos temas. En el segundo lugar, de lo segundo que dijo respecto de los medios de comunicación, respecto de las redes sociales, respecto de esto, pues es bien complicado, ¿sabe? Porque, pues, a pesar de que la era de la información, nosotros estamos en un cambio, en una revolución cultural, en una revolución respecto de cómo se transmite en esta época la información, sumado a ello, pues, la pandemia que aceleró mucho más del proceso. Entonces, es la época de la información, pero también hay mucha desinformación, ¿sí? Entonces, se transmiten en redes sociales noticias falsas, se transmiten opiniones, ¿sí? Que son simplemente opiniones y que no están ajustadas posiblemente a hechos reales, ¿sí? Situaciones que trivergizan la realidad o, bueno, igual toda la vida, no hablo más de los medios de comunicación, pero toda la vida hemos sabido que, pues, que muchas veces se adecúan las noticias o se llevan hasta un punto incluso a veces de amarillismo. Entonces, por eso es tan importante, ¿sí?
pues tener en cualquiera de estos casos un abogado disponible, un abogado experto, un abogado que se dedique a esto, ¿sí? Un abogado especialista que pueda pues brindar su asesoría, brindar su conocimiento para solucionar cualquiera de estas situaciones. Perfecto, doctor. Es muy importante eso que usted nos dice, contar con personas expertas, claramente como lo hemos visto en cada una de estas capacitaciones, en todas las áreas del derecho, con situaciones diversas que hemos planteado aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Igualmente invitarlos a que se conecten con nosotros este próximo 19 de octubre con la capacitación. ¿Es posible la retractación en el delito de violencia intrafamiliar? Muchas veces se presentan este tipo de discusiones, más en esta época donde hubo un confinamiento y donde todavía estamos en una pandemia. Se han presentado y se han incrementado cada una de estas situaciones. Importante conocerlo. Nos va a acompañar el doctor Wilmer Paternina en esta capacitación. Importante, como les decía también, si ustedes tienen consulta, alguna situación, algún proceso que quieran que abogados expertos a nivel nacional, en este caso como el doctor Héctor Hernández, podamos ayudarle, no olvide comunicarse con nosotros a los números que aparecen en pantalla: área comercial 320-233-0619, de servicio al cliente 314-475-1002. Nos puede escribir también al correo servicio al cliente@derechoypropiedad.com. Incluso chatear con nosotros en www.derechoypropiedad.com. Conéctese con nosotros en las redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también puede ver estas capacitaciones y otras en nuestro canal de YouTube. Doctor Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muchas gracias, doctor. Cordial saludo para usted y para todos los que participaron de esta capacitación. Muchas gracias, doctor. No olviden ustedes, ¿es posible la retractación en el delito de violencia intrafamiliar? Conéctese con nosotros aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Tengan un feliz día, que estén muy bien. Chao, chao.